Buenas tardes, doctor Hackanson. Nos encontramos aquí con el abogado constitucionalista para poder aclarar algunos temas en torno al viaje de la presidenta Dina Boluarte hacia Brasil. Quisiera comenzar la entrevista agradeciendo que usted se encuentra con nosotros sobre el argumento que utilizó el Ejecutivo sobre este viaje y que mencionaba que dentro de las funciones que manda nuestra Constitución se encontraba la representación en la Dirección de Política Exterior y Relaciones Internacionales. La pregunta es si es motivo suficiente para pasar por encima del artículo 115 de nuestra Carta Magna. Bueno, en primer lugar, gracias por la entrevista. El comentario que voy a hacer pues, es a título personal, ¿no? Entiendo que este tema ya es materia de un pronunciamiento próximo del Tribunal Constitucional, ¿no? Y finalmente esperaremos lo que el Tribunal Constitucional diga, ¿no? En función, ¿no? a este caso concreto, ¿no? A título personal, pues, considero que el problema de fondo es más político que administrativo, es decir, se trata de evitar los vacíos de poder que resolver los problemas de gestión presidencial a distancia. En otras palabras, la regla constitucional del último párrafo del artículo 115 no reposa en la gestión del despacho presidencial, sino en el vacío temporal del Ejecutivo que sea cubierto, ¿no? por un vicepresidente que corresponda. Lo que ha ocurrido es que la plancha presidencial ya se agota con la actual presidenta de la República. Exacto. Y considero que la interpretación que se ha hecho extensiva a una regla que forma parte de la parte orgánica de la Constitución, en mi opinión personal, es muy discutible que sea extendida, ¿no? Yo, por ejemplo, en materia de parte dogmática, cuando eran hechos fundamentales, yo puedo presumir, digamos, la presunción de la libertad, ¿no? Digamos, en la duda yo favorezco a la persona humana en sus derechos, ¿no? En la parte orgánica, precisamente está el límite al poder, yo soy mucho más avaro, más restrictivo, es decir, yo ante una duda no concedería esa posibilidad, ¿no? Porque lo cual sería muy peligroso de cara al futuro, que es lo que más me preocupa, ¿no? Que se utilicen interpretaciones extensivas a reglas jurídicas de la parte orgánica, ¿no? Pero como ya te comenté, Thais, esto será visto por el Tribunal Constitucional y será él que tenga obviamente la última palabra, ¿no? Sobre esta situación que se ha producido. Algunos consideran y dicen, por ejemplo, colegas míos, que bueno, este artículo es que los presidentes antes viajaban poco porque los viajes eran muy largos, ¿no? Y yo, la verdad, siendo una disposición que uno lo puede encontrar pues del siglo XIX, los presidentes viajaban muy poco. Yo diría que casi no viajaban. Es más, si vamos a la etapa del virreinato, hemos tenido 400 años de virreinato y ningún rey vino aquí a conocer sus tierras de entonces. Y tampoco existía Naciones Unidas. Naciones Unidas es un invento del siglo XX, medio del siglo XX, ya antes de la Alianza de las Naciones. Lo que se hacía era enviar ministros plenipotenciarios, ¿no? Entonces, y así se manejaban relaciones internacionales, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, el artículo 118 de la Constitución, cuando, por ejemplo, nos dice que el inciso tercero, el presidente tiene la atribución de dirigir la política general del gobierno, pues tendría que dirigirla pues con lo que tiene que son sus embajadores, ¿no? Que son sus embajadores. Es cierto que nos comentan que no siempre es igual, que un presidente no habla con un ministro plenipotenciario, no, a ese nivel. Yo lo puedo entender, pero este problema surge a raíz de una plancha presidencial que fue aprobada irregularmente cuando estaba completa. Entonces, y esto quizá para la vida política que estamos llevando a lo mejor es una suerte que haya ocurrido. De lo contrario pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque ¿quién estaba en el puesto de vicepresidente en ese momento? Pero el hecho está en que esta interpretación flexible a una disposición de parte orgánica de la Constitución, que tiene que ser mucho más restrictiva porque hay que limitar el poder, me parece peligrosa, ¿no? Pero digamos, esto lo va a resolver el Tribunal Constitucional y habría que acatar lo que el Tribunal Constitucional diga sobre este problema. No es un problema que hemos resuelto los profesores, sino que lo resuelven los magistrados.
Lo que me preocupa de cara al futuro son estas interpretaciones extensivas que se hacen gratuitamente para resolver un problema, ¿no? Es decir, son muy interpretaciones como de defensa, ¿no? Que puede tener un tribunal y que el abogado pues pone su posición porque tiene que buscar una salida, ¿no? A su cliente, ¿no? Exactamente, Y esto no juega en el tema que estamos tratando, ¿no? No tiene justificación. La interpretación que hago como profesor es esa. Sé que no todos me acompañan con el tema, pero, repito, ya está en el tribunal y hay que presumir, primero, como está en el tribunal, hay que presumir la constitucionalidad de la ley, porque o sea, se presume. Es el tribunal que tendrá que decidir si guarda o no conformidad con la Constitución. Pero el tribunal también, al resolver, tiene que partir, ¿no? De que tiene una labor de pacificación y ordenación, ¿no? Pacificación porque tiene que medir las consecuencias de sus decisiones. Entonces, menudo trabajo que van a tener los mismos del mismo tribunal al momento de decidir, ¿no? Hay que esperar. Justamente quería llegar a ese punto, ya que el Ejecutivo, junto con la Presidencia, el Consejo de Ministros, había avalado de la Ley 31810, la que modificaba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo acerca de las funciones que debe realizar la Presidenta. Hablando de esta modificación, como usted lo menciona, algunos constitucionalistas también dijeron que como la ley no había, esta mencionada ley, la 31810, no había sido observada o declarada, mejor dicho, inconstitucional por el Tribunal Constitucional, no habría ningún problema con que se desempeñe este tipo de labores por parte de la presidenta. Bueno, aquí lo que se está concediendo es que la presidenta pueda despachar de manera remota, ¿no? Después de la presidencia. Pero yo creo que el artículo 115, como te comenté, no tiene el núcleo, ¿no? Del último párrafo del artículo 115, no es, digamos, en quién reposa el despacho presidencial, sino en, digamos, el vacío de poder que trae como consecuencia ausentarse el país sin vicepresidentes, ¿no? Y eso en el Perú tiene una connotación, así como, por ejemplo, uno puede decir en Estados Unidos, evidentemente el presidente puede salir, aunque no tenga vicepresidente, puede entrar y salir, eso está claro, pero el presidente entonces también puede reelegirse. Nuestra realidad fue distinta. En nuestro país, el presidente no puede reelegirse. Cuando se ha reelegido, mira los problemas que hemos tenido en la República. Hay casos, hay dos casos que conocemos. Y por otra parte, por ejemplo, en la historia de la República, vean, Bolívar se fue del país y le dieron un golpe de Estado prácticamente y se fue a atender asuntos de la Gran Colombia y luego nos hizo la guerra a nosotros. Luego, Prado también se fue en la guerra con Chile, que fue históricamente en su momento digamos, posición desesperada por el tema de la invasión y él se fue y luego no regresó. Y luego, en sí, podemos decir que luego el final, por ejemplo, también del Fujimorato también, de alguna manera, ¿no? Bueno, aunque claro, todavía estaba el vicepresidente Márquez también en la presidencia cuando eso ocurrió, ¿no? Pero, repito, países con debilidad institucional, a mí no me extraen estas disposiciones que de alguna manera fijan un límite, ¿no? Y es que, por eso el Perú tiene 2 vicepresidentes, ¿no? Yo creo que nos vamos para 3, porque si te das cuenta, desde Humala, el gobierno de Humala agotó las vicepresidencias, Kuczynski agotó las vicepresidencias con Vizcarra y la renuncia de Mercedes Arauz, y el actual empieza con una plancha incompleta que no debía haberse inscrito. Claro. Y claro, en un país que vive una ola de inestabilidad de 2016, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que finalmente, si bien es cierto que hay antecedentes en el caso de Valentín Paniagua, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, que no salieron del país y eran periodos más cortos, teóricamente, digamos, esta situación, digamos, tendrá que resolver el Tribunal Constitucional apelando, pues, a un sentido de pacificación, ¿no? Porque tiene que medir las consecuencias de la decisión que vaya a tomar, ¿no? Y luego, por otra parte, el Parlamento le ha dado, no solo aprobó esta reforma, sino que el Parlamento además le ha dado permiso para que salga del país, ¿no? Esto es el lado jurídico, ¿no?
Ahora, en el lado político del Perú es impredecible, porque el Parlamento es fácilmente volteable. Le dio permiso, le Sí, aprueba la ley, pero es fácilmente volteable, porque es parte de la realidad del país. Entonces, por todas esas cosas, es mejor no partir a Sevilla, que uno puede perder la silla, ¿no? exactamente. Ya que como usted lo acaba de mencionar, el Parlamento también a veces juega a tu favor, a veces juega en contra, y en este caso, Así es. ya como Nostradamus, estamos adelantándonos a un futuro en el cual, por ejemplo, la bancada de Perú Libre ha mencionado que ya se va a pronunciar al respecto y que piensa adelantar lo que viene a ser la moción de vacancia, porque supuestamente Dina Boluarte está cometiendo una acción de Sí, inconstitucionalidad sin haber tenido la respuesta del TC, ¿no? ¿Qué consecuencias legales podría atraer esta posible vacancia y qué es lo que puede venir para Dina Boluarte? bueno, yo creo que de alguna manera esto puede quedar zanjado si el Tribunal Constitucional corre prisa y adelanta cuál va a ser su posición, ¿no? Con el tema de Jaría. Y ese es el tema abierto de la pacificación, atendiendo, ¿no? Atendiendo, y una interpretación también que dé luz y se dé cierre a un tema en que luego pues ya eh, evite que esto pueda volver a ocurrir, ¿no? En fin, tendría que ser, bueno, la actividad pues productora, creadora del tribunal va a ser ardua, ¿no? Para tener una sentencia coherente, ¿no? Y con razonabilidad, ¿no? Para dar solución a un problema que de no hacerlo pronto, estaría en manos de los políticos y de una mayoría que realmente la presidenta no tiene bancada, ¿no? Entonces, ¿por Exactamente. qué se ha quedado sin los miembros de su partido originario? Ya no cuentan con ella. Se han declarado la guerra. Entonces, y es fácilmente, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, sí es fácilmente volteable, ¿no? Ellos han aprobado la reforma, una mayoría le ha dado permiso para que salga el país. Y bueno, evidentemente el Ejecutivo ha querido pues poner un problema más en el tapete, ¿no? O sea, no en el tapete que es ¿no? Y bueno, o sea, digamos, esperemos que, repito, jurídicamente se presume la constitucionalidad de la ley, ¿no? Políticamente el Parlamento pues querrá buscar firmas, caerá nuevamente en la Claro. contradicción, ¿no? Que, como Nuevamente dije, una son los inestabilidad. que aprobó la norma y son los que le dio permiso para que salga, ¿no? Y veremos quién opera primero, si el órgano jurídico, que es el tribunal, o el órgano político, que es el Parlamento, ¿no? Ahí están las cosas. Exactamente. Sí, ya a modo de terminar la entrevista, quisiera conocer cuál hubiese sido para usted la forma más idónea para no infringir la Constitución. Muchos dicen que Dina Boluarte, al momento de arriesgarse a tener este viaje hacia Brasil, que por cierto, sí, no es innegable de que tengamos esa representación internacional, de otras cosas, las funciones que nos ayudan a tener buenas relaciones, pero prácticamente se puso la soga al cuello al verse en esta figura, ¿no? Que el Parlamento está a manos del TC, de la respuesta del TC o de lo que vaya a hacer el Parlamento y quién actúe primero. ¿Cuál hubiese sido para usted la forma más idónea para abordar este tema? La forma más idónea, pues evidentemente no se ejerce por lo general en el país. Son raras veces en que, por ejemplo, los jefes de Estado, por ejemplo, en nuestro país han tenido actitudes como decir, bueno, como por ejemplo le preguntan, ¿qué opinas sobre la ley del Parlamento? Bueno, yo todavía no ha sido aprobada, no me ha llegado para poder revisar y determinar si la vaya a observar o no. Eso es una especie de autolímite, ¿no? Un self-restraint, ¿no? Un autolímite que se hace el presidente, ¿no? O, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero tener, digamos, suficiente, no tengo mayoría para hacer estos cambios, pero voy a hablar con el Parlamento para buscar puntos en común, ¿no? Eso es parte también de los límites y lo que tiene que hablar. En este caso concreto, ¿no? No cabe duda que el presidente puede decir, bueno, no puedo, o sea, no la puedo por respeto a la Constitución y no voy a no voy a procurar no salir del país, no voy a salir del país y procuraré, por ejemplo, con ministros plenipotenciarios o el primer ministro viajar, ¿no? Y yo creo que en el primer mundo, que es donde realmente se cuecen habas, países de tradición constitucional del mundo, no solo no puede Rusia, ¿no? Sino no puede de los Estados Unidos o Canadá, yo creo que Inglaterra incluso apreciarían
hablo con título personal, apreciarían ese autolímite del presidente, ¿no? Muy distinto, pues, a la tradición latinoamericana, ¿no? De los gobiernos que yo soy el rey, ¿no? De querer de alguna manera apartar, de querer poner autolímites. Yo creo que eso se aprecia mucho. Y hablo como profesor, ¿no? Se aprecia mucho desde fuera, ¿no? Es decir, que Biden no me va, Biden no se va a enojar, va a decir, bueno, pues sus embajadores van a decir, no puede viajar la presidenta por esta razón, le van a decir, y lo va a entender, o sea, lo va a entender, pero lo que importa es que al final, no es lo que diga yo como profesor, en absoluto, si soy profesor, sino lo que diga el tribunal respecto a una ley que tiene que, una norma que tiene que presumir su constitucionalidad, todo lo presumimos, a que el tribunal diga lo contrario, ¿no? Y hay una carrera contrarreloj, porque por otro lado es la parte jurídica, la parte política, como te comenté, es en el Parlamento querer buscar una oposición, buscar votos para poder, digamos, derribar a su adversaria antes militante del partido. Exactamente. Son las ironías que tiene la política en el país, ¿no? Sí. Muchas gracias. No sé, lo entiendo por un lado, pero al final me parece que no sé, yo lo dejo ahí, no quiero prejuzgar, ¿no? En todo caso, veremos qué pasa, ¿no? Claro, esperar qué es lo que le depara a Dina con respecto a este riesgoso viaje, ¿no? Muchas gracias, doctor Hackanson, por la entrevista. Ha sido muy interesante poder conocer las precisiones sobre la Constitución, si infringió, si no se infringió, y que está en manos del TC, y esperamos una respuesta pronta para que no tengamos otra vez un escenario de inestabilidad política. Yo también espero eso. Raíz, muchas gracias por la invitación. Te quedo muy agradecido. Muchas gracias, doctor Hackanson. Esta ha sido la entrevista con el doctor Carlos Hackanson, abogado constitucionalista, sobre el tema que se está debatiendo a raíz del viaje de Dina Boluarte, si es constitucional o inconstitucional y qué es lo que le depara a la presidenta.